Damos gracias a Dios en esta mañana porque nos concede la bendición de un nuevo día y la oportunidad para poder meditar en su palabra. Y lo haremos a través de este devocional por la gracia de Dios. Estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 6, y estamos estudiando una genealogía escogida a través de estos primeros capítulos de este libro de Crónicas. Y en esta mañana estaremos aprendiendo de una familia engrandecida. Y es que vemos que además de que Dios llamó a la tribu de Leví, pues Dios también hizo un llamamiento especial para una familia en especial. Y justo es lo que vamos a ver en esta mañana. Voy a comenzar leyendo el versículo 49 que dice: Mas a Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Bien, pues así como hemos aprendido que la tribu de Leví ha sido apartada del resto de las demás tribus para ministrar y servir entre sus hermanos del resto de las tribus de Israel, también vemos que de la tribu de Leví fue tomado solamente un hombre y su familia, y este pues es Aarón y sus hijos, los que estaremos viendo en esta mañana. Y es interesante porque de por sí ser de la tribu de Leví, pues ya obviamente ya era un privilegio, porque no importaba en la medida que fuera máxima o mínima, pues ellos eran un gran apoyo en el ministerio del tabernáculo, primeramente, después pues obviamente que fue en el templo, pero siempre era la tribu de Leví, toda la tribu, un gran apoyo, aunque de todos ellos la familia de Aarón era una familia especial de entre todos ellos, porque eran los únicos que tenían el acceso a las cosas mayores, porque Aarón y sus hijos pues obviamente tenían una bendición mayor. A ellos les tocaba pues las cosas más sagradas, es decir, a ellos les tocaba lo concerniente al lugar santísimo. Ellos tenían el acceso al lugar santísimo. Los demás levitas pues tenían solamente el acceso hasta el lugar santo, pero al lugar santísimo solamente la descendencia de Aarón. Pero esto ya era algo de por sí, una gran bendición el poder estar en este ministerio. Ahora, lo que sí me llama también la atención en este pasaje, y es algo que debemos de prestar una atención especial, es que pues aunque Moisés fue un gran levita, fue un gran hombre de Dios, pues él no fue pues quien fuera designado a ejercer este honroso y honorable ministerio, sino que fue su hermano Aarón. Es algo que sí nos llama mucho la atención. Quizás cualquiera que empieza a leer la Biblia y conforme va avanzando, pues empieza a esperar a que sea Moisés a quien se le conceda este ministerio. Curiosamente, no es así, no es Moisés, sino su hermano Aarón. ¿Y por qué? Porque pues por lo menos hay dos cosas por las que pudiéramos decir que se nos resulta extraño que sea Aarón y no Moisés quien haya sido elegido. En primer lugar, pues porque a pesar de que Aarón y María murmuraron contra Moisés, fue Aarón y no Moisés el elegido para este cargo. Allá en Números capítulo 12 se nos narra cómo Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuran
contra él y pues son reprendidos por el Señor. Pues María incluso pues es castigada con lepra por Dios, pero Moisés intercede por ellos y pues María es sanada. Pero a pesar de esta eventualidad, nos resulta algo que pues podemos señalar y muy interesante el que haya sido Aarón el elegido. En segundo lugar, a pesar de que Aarón cedió ante la exigencia del pueblo de hacerse dioses en ausencia de Moisés, pues fue Aarón y no Moisés el elegido para este cargo. Recordemos que pues Moisés subió para recibir las tablas de la ley, pero había, al parecer del pueblo, ya había tardado mucho y se desesperaron y le exigieron a Aarón que les hiciera dioses a los cuales ellos pudieran adorar. Y Aarón cedió ante esta exigencia. Y es algo que si pues nosotros en nuestra humanidad tuviéramos la oportunidad de elegir, entonces seguramente Aarón sería el último en el cual pensaríamos, porque esta debilidad y esta acción de Aarón lo descalificaría. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia decidió usar a este hombre a pesar de sus flaquezas. Y esto es algo que nos debe de motivar a nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros errores, el Señor tiene misericordia de nosotros y derrama de su gracia sobre nuestras vidas e incluso nos llama para servirle en actos tan honrosos, tal como lo hace con Aarón. Versículos 50 al 53. Los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finees su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Ahitob su hijo, Sadoc su hijo, Ahimaas su hijo. Bien, ahora en estos versículos vemos que el cronista deja claro que la línea de sumo sacerdotal proviene de Eleazar, de los hijos de Aarón es Eleazar de quien proviene la línea sumo sacerdotal. Y es que en Números capítulo 20, versículos 25 y 26, se nos dice: Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Es interesante porque en Números se nos narra la muerte de Aarón y cuando sucede esto, él recibe la orden Moisés por parte de Dios de que pues suba con Aarón, pero no dice que suba con sus dos hijos, con Eleazar e Itamar. Se nos menciona solamente a su hijo Eleazar. Por eso, aquí en Números, entonces entendemos que quien recibe la bendición del sumo sacerdocio es Eleazar, aunque posteriormente se va a hacer algo distinto y a ambos, tanto Eleazar como Itamar, se les estará cediendo esta bendición. Pero aquí, en este pasaje, se entiende que es Eleazar, pues quien recibe esta bendición. Primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 3, en los tiempos de David dice: y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y es que en este pasaje de Primero de Crónicas, capítulo 24, precisamente se nos narra que son a esos dos descendientes, tanto de la línea de Eleazar como de la línea de Abiatar, que se les concede esta bendición del sumo sacerdocio. En Primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 6 dice:
Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Ya en este pasaje de primero de Crónicas 24 se nos narra que los descendientes de Eleazar son más que los descendientes de Abiatar, y esto es porque Dios ha derramado su bendición y su gracia sobre la línea de Eleazar, aún a pesar de que la línea de Abiatar en los tiempos de David y anteriormente en los tiempos de Samuel, cuando era Elí el sumo sacerdote, pues quien había tomado esta bendición eran los descendientes de Abiatar, y es que Elí era descendiente de Abiatar. Así que vemos que pues aún Elí, siendo un descendiente de Itamar, él ejerció el sumo sacerdocio, pero pues a causa de su autoridad débil para con sus hijos, él permitió que ellos cometieran gran pecado y provocaron la ira de Dios, y por lo tanto pues fueron juzgados. Por eso vemos en Primero de Reyes capítulo 2 versículo 27: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Ya Dios había dictaminado esto, y en los tiempos de Salomón se cumplió. Primero de Reyes capítulo 2 versículo 35: y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Aquí vemos que se cumple la justicia del Señor, y ahora al poner a Sadoc, nuevamente regresa el sumo sacerdocio a la línea de Eleazar y no a la de Itamar, como venía siendo desde los tiempos de Elí. Quiero terminar leyendo en Primera de Corintios capítulo 12 versículos 14 al 20, que dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén, hermanos, que pues por la gracia de Dios podamos entender que ciertamente, como dice nuestro pasaje, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Que entendamos que es una gran bendición el lugar en el que nos haya puesto el Señor. Él nos ha llamado a ser útiles y a ser siervos suyos, y de esta manera servir a la iglesia en la medida que Él nos lo haya concedido, que podamos ser fieles en ello. Que si el Señor te ha llamado a un ministerio de alta honra, que lo puedas hacer con fidelidad. Si te ha llamado a un ministerio que quizás a tu parecer pudiera ser menor, que eso no sea un impedimento para que seas fiel en lo que el Señor te ha puesto. Que a lo que el Señor te ha llamado es a ser un mayordomo. Entonces no importa lo que te ha mandado a hacer, no importa el ministerio en el que sirvas, debes de ser fiel, debemos ser fieles, y que no se nos olvide que debemos edificar a la iglesia y honrar el nombre de nuestro Señor. Y en todo esto, no importa el ministerio que el Señor te concedió, no olvides ministrar, compartir el evangelio y el reino del Señor Jesucristo, siendo fiel, porque es Dios quien nos ha puesto en tal lugar. Que Dios les bendiga.